se da por primera vez el descubrimiento de que en el Ecuador se diagnostica a un paciente con cepa brasileña. Estamos haciendo la investigación de dónde nació, cómo él adquirió y para aplicar inmediatamente los cercos que corresponden. Respecto a si la justicia queda servida, no queda servida. Hemos renegociado además la deuda con tenedores, hemos obtenido una deuda en la cual no habrá que pagar durante los 2 primeros años. Saludos cordiales. Lo que escuchamos casi al final de ese clip de voces e imágenes de las temáticas del día es lo que ya ha sido prácticamente el pronunciamiento del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en lo que fue esta reunión muy protocolaria, muy enmarcada en lo constitucional, en lo referente a esa transición en lo que tiene que ver la actual administración y la administración nueva electa de Ecuador, en este caso encabezada por el presidente electo Guillermo Lasso. Una temática que ha generado expectativas, ha también mantenido una serie de aspectos muy positivos, porque todo lo que tenga que ver a la parte democrática y constitucional es de aplaudirse. Esperemos que aquello continúe de esa manera, aunque evidentemente sea en un marco en que el país, en este caso Ecuador, amaneció con una paralización de buses interprovinciales y la temática del COVID sigue, en este caso, aferrándose o golpeando con más fuerza a sectores del interior, por decirlo así, a provincias que también están generando una serie de registros negativos en lo que tiene que ver a fallecidos. Estamos hablando de la provincia de Loja, donde vimos esas imágenes, que ahí en la ciudad de esa provincia se ha determinado, se ha detectado a pacientes con la variante brasileña, variante del COVID, que se habla afecta ya no solo a los adultos mayores, sino a personas en edades, en este caso, que no pasan de los 40 años. Una temática que amerita un análisis profundo y lo vamos a hacer justamente con la autoridad principal de la ciudad de Loja. Eso entre las temáticas, como dijimos, en lo que tiene que ver a la transición de la nueva administración de gobierno en Ecuador. Son los puntos que nos vamos a referir en esta entrega de Lo Decisivo. Bienvenidos. Decíamos que el tema de la pandemia en Ecuador, mientras los indicadores, nosotros básicamente nos referimos y siempre tomamos como un indicador las cifras que proporciona el Centro de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, donde en Ecuador, de acuerdo a esos registros, se habla de una cantidad de casos positivos de 361,000 personas y de fallecidos ya casi llegando a las 18,000 personas quienes han perdido la vida producto del COVID. Decíamos que mientras ese tema se ha enfocado, ¿verdad?, en ciudades como Guayaquil y Quito, evidentemente por el impacto que tuvieron al detectarse los primeros casos y cómo fue propagándose, también el tema de la pandemia ha afectado en gran parte a ciudades del interior y ciudades muy importantes donde en el caso de la ciudad de Loja se ha podido determinar justamente la detección de un caso de la variante brasileña. A decir del Colegio de Médicos de Loja, este tema a ellos les ha representado que al menos como galenos tengan que incrementar esa carga laboral, psicológica. De acuerdo también a una revisión que pudimos hacer al Facebook del Colegio de Médicos de Loja, hemos visto que la semana anterior se registraron algunos decesos. Ellos informaban del deceso de sus colegas. En sí, una situación que mantiene preocupado al país, pues está impactando de gran manera el tema de la pandemia y de estas nuevas variantes
en ese territorio ecuatoriano. Pero ¿qué tal si escuchamos un poco más también de esas trabas, esos inconvenientes que están teniendo al momento en esta lucha contra el COVID por parte del presidente del Colegio de Médicos de Loja, el doctor Pablo Carrión? La gran empresa que provee de insumos médicos, las empresas que proveen de fármacos, desgraciadamente lo digo como lojano y como provincia marginal, están ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca o Manabí, que son los polos de más grande desarrollo. Entonces los procesos de compra que se generan desde nuestros hospitales generalmente no tienen o la acogida o se caen por falta de oferentes. Eso limita la adquisición y obviamente quienes nos vemos privados de las prendas de protección, de los insumos y de los medicamentos somos los sanitarios. Lo han reconocido los propios directores de los hospitales, que estas limitaciones no les permiten abastecer sus unidades y sus bodegas. Ahora imagínate nosotros, con hospitales con números de cama ya insuficiente, con limitaciones de insumos, de medicamentos insuficiente, con compañeros médicos que pasan a cuarentena y falta de talento humano, porque hay que reconocer, nunca se promovió la capacitación de los médicos con especialidades. Tenemos una limitante terrible, médicos intensivistas, internistas y emergenciólogos. Los mismos médicos que trabajan en el servicio público también prestan y mantienen operativas las unidades de las clínicas privadas. Supondrás el nivel de agotamiento que tiene este personal. Eso es terrible. Y si continúa esta creciente que le estamos viendo todos los días, muchos nos tememos que al término de este mes el sistema público pueda colapsar. De ahí la necesidad de haber pedido al Poder Nacional, en base a las estadísticas que ellos mismos manejan, si ellos son los que la tienen en forma diaria, si no le encuentran sentido a proteger la vida de la comunidad, no entendemos para qué existe el COE. La Corte Constitucional ha dicho que es potestad del presidente y que depende de él. Como médicos, como personal sanitario, estamos esperando ver qué dice nuestro presidente. Bueno, es un pronunciamiento válido, en consecuencia que quien lo emite es justamente el presidente de médicos, del Colegio de Médicos de la ciudad de Loja, esta ciudad que actualmente presenta un índice elevado de casos de COVID-19 y algunos de estos detectados en base a la variante brasileña. Él habla de este letargo que tienen por parte de la entidad que les provee justamente de los insumos, en fin, también hace una crítica para el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Pero aquí es importante también revisar cómo está actuando en este caso la ciudad, cómo se están moviendo sus autoridades. Por ende, vamos a dar la bienvenida de inmediato al alcalde Jorge Bailón, alcalde de la ciudad de Loja. ¿Qué tal, señor Bailón? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Presto para contestar algunas interrogantes sobre el tema que a todos los ecuatorianos y a nivel mundial nos está quejando. Yo quiero decirle... Sí, a ver, empiece, por favor. Permítame, para justamente poder enmarcarnos en estas consultas tan importantes con este formato de lo decisivo, siendo muy incisivos en la realidad y en la actualidad. El tema de Loja, aquí para ir por partes, se habla de un colapso de las unidades de cuidado intensivos, ¿verdad?, de los hospitales. Coméntenos usted, ¿cómo se está registrando justamente la presencia de personas con casos positivos? ¿Cómo se está haciendo con la cantidad de fallecidos? ¿A cuánto registra justamente todo este tipo de indicadores? Personas contagiadas, personas que han perdido la vida. Mire, antes de contestarle esa pregunta, quiero recordar algo. La salud es competencia exclusiva del gobierno nacional, del Ministerio de Salud. Nosotros, mediante decreto, estamos colaborando dentro de este problema. Eso quería aclarar, porque a veces se olvidan y creen que es competencia de los municipios este tema. Estamos colaborando, indudablemente hacemos lo que podemos. En lo que respecta ya a su pregunta, mire, aquí hay dos hospitales, el Hospital Regional Isidro Ayora y el Hospital del Seguro Manuel Ignacio Monteros. Estos dos hospitales sirven para la provincia de Zamora, para la provincia de Loja y para la parte alta del Oro. Y apenas entre los dos hospitales hay 24 unidades de cuidado intensivo, algo
que realmente no abastece el grado de contagio en el que estamos atravesando. Esa es nuestra dura y cruda realidad. Indudablemente, lo que está pasando, que no, dado el grado, la cantidad de contagio que se ha generado, no avanzan estas unidades a abastecer. Está colapsado prácticamente el tema de estas unidades. Esa es la situación por el momento. Ok, señor alcalde, pero aquí también vale la pregunta para conocer qué pasó, por qué ese incremento en tal cantidad cuando, como dijimos al inicio de este programa, fueron ciudades como Guayaquil y Quito las que se llevaron esos primeros golpes, esos primeros impactos de la pandemia. Y eso de una u otra manera debió haber permitido que las otras ciudades aprendan de la situación, tanto de lo positivo como de lo negativo. Entonces las personas se comienzan a preguntar, ¿cómo así Loja, este incremento elevado? ¿Cómo así la presencia incluso de variantes brasileñas? Ustedes determinaron esto en base a cercos epidemiológicos. Cuéntenos, por favor, de dónde se da el origen de brote. Yo creo que para nadie es desconocido que mantenemos una indisciplina y no queremos cumplir con las normas de bioseguridad que nos dictan los organismos correspondientes de salud, y que en este caso el municipio de Loja y otras instituciones ayudamos e impulsamos a través del COE cantonal. Indudablemente que hasta el año pasado el único mes fue agosto y septiembre, los meses que más en aprietos nos pusimos, porque comenzaron justamente estas unidades de cuidado intensivo a colapsar, porque no había el abastecimiento correspondiente. Logramos superar esta etapa y creo que nos confiamos mucho. Creo que pensábamos que no iba a haber un recrudecimiento, una segunda ola, como se denomina. Por lo mismo, ese descuido, esa indisciplina, el pensar de que aquí no pasa nada, ha hecho pues ahora ver una realidad alarmante. El mes de marzo, cuando en Loja había una cantidad de 63 muertos, algo que ya nos puso en aprietos, preocupados, y las unidades de cuidado intensivo nunca fueron incrementadas. Siempre habíamos estado reclamando el que tenemos que atender prácticamente a 2 provincias y media, y claro, la responsabilidad del gobierno no se hizo presente en este tema, y hay que decirlo porque esa es la realidad. Sí. Entonces, mire, también se ha leído por la prensa, permítame, se ha leído de que internamente en su ciudad, y se está como que presionando para que usted declare un estado de excepción. Nosotros entendemos que de acuerdo a la misma Constitución eso no está dentro de sus competencias. Pero a ese nivel llega justamente la desesperación para que presionen al alcalde, para que de pronto querer subsanar esa indisciplina que usted ha detectado, retrayendo a las personas para que se vuelva un confinamiento como la solución inmediata a este rebrote que hay en la ciudad de Loja. Todo lo que ha estado a nuestro alcance lo hemos hecho, inclusive algunas medidas mucho más restrictivas que las del COE nacional. Pero aquí viene algo, el desconocimiento de muchas personas, de que yo no tengo esa competencia. Creen nomás de que es el alcalde que irresponsablemente no toma estas medidas. Ese es el desconocimiento de mucha gente que ahora, en hora buena, con el pronunciamiento del señor presidente de la Corte Constitucional, donde clarito dice, ¿quién tiene esa responsabilidad? Donde clarito dice que los municipios no la tienen. Entonces parece que este momento están entendiendo que lo que usted dice, por desesperación, posiblemente, pero también en la desesperación hay que saber, pues, con propiedad hablar.
porque no es fácil señalar a una autoridad diciendo que no está tomando las medidas correspondientes. Repito, todas las medidas que han estado a nuestro alcance restrictivas las hemos puesto, ya le digo, inclusive algunas más exigentes que las del COE Nacional. Señor Bailón, señor alcalde Jorge Bailón, muchísimas gracias. De verdad, entendemos esta situación. Esperamos que los índices, esos números de contagios vayan disminuyendo, sobre todo de personas fallecidas. Entendemos que este asunto de la lucha por obtener recursos, agilidad, ¿verdad? Es siempre un inconveniente en temas tan neurálgicos como en lo que tiene que ver a la atención a personas contagiadas, en este caso por el COVID-19. Gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad para ir sondeando la realidad de su ciudad, de cómo continúan con el impacto de este rebrote. Muchas gracias a usted, amigo Tyron. Habrá otra oportunidad para conversar. Gracias. Aquí está justamente la vitrina dispuesta y abierta. Vamos a un primer corte y al retornar, este tema tan interesante también que en este día ha generado gran expectativa, como es este primer procedimiento, esta primera actividad en lo concerniente a la transición, en lo que tiene que ver el gobierno del señor Lenín Moreno al gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Vamos a hablar justamente con el secretario de Presidencia para conocer detalles de lo que será esta transición al volver. Continuamos. Decíamos de que este día el presidente electo de Ecuador y su vicepresidente, cada uno acompañado de sus esposas, de su primera dama, en este caso el señor Guillermo Lasso, visitaron el Palacio de Carondelet, pero ya con un concepto de una visita oficial para iniciar este proceso de transición en lo que es la administración de Lenín Moreno y la administración del presidente electo Guillermo Lasso. Ahí se realizaron una serie de diálogos donde se trataron temáticas de suma importancia que la vamos a revisar con nuestro invitado que ya está con nosotros, pero muy rápido vamos a escuchar lo que ha referido por la importancia del caso el presidente Lenín Moreno en lo concerniente a lo que ha dialogado con el presidente electo Guillermo Lasso.
Y con respecto a si la mesa queda servida, no, no queda servida. No queda servida, señor presidente, y usted, entiendo, tiene todos los datos respectivos. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de vacunación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos, hemos renegociado la deuda, hemos renegociado además la deuda con tenedores, hemos obtenido una deuda en la cual no habrá que pagar durante los 2 primeros años capital y durante 4 años sus intereses, si mal no recuerdo. Esto da, sin duda alguna, una situación que comienza siendo difícil, pero que usted sabrá llevar adelante, señor presidente electo. Correcto, y es lo que los ecuatorianos esperan. Para dialogar un poco más sobre y profundizar sobre todo sobre esta actividad, vamos a hablar con el secretario de Presidencia y líder del equipo de transición del gobierno de Lenín Moreno, el señor Jorge Guatet, a quien de inmediato damos la bienvenida y agradecemos justamente por hacer el espacio en su agenda para estar con nosotros. Bienvenido, señor Guatet. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos ven. Muchísimas gracias, decíamos, por hacer su espacio en la agenda para hablar con nosotros. Esa actividad generó gran expectativa, señor Guatet, no solo por estos tiempos tan duros y lo que se espera tanto de la administración saliente como de la que va a recibir este gobierno. Se ha hablado de que el tema vacunación fue el tema principal, el más fuerte, el que conllevó una serie de diálogos para saber justamente que este proceso que ya inició con la actual administración del señor Lenín Moreno va a continuar y culminar, esperemos todos de buena forma, en lo que será la administración del señor Guillermo Lasso. Bueno, tiene que continuar. Esa ha sido la posición del presidente electo. Es la adecuada. Yo creo que si algo estamos buscando los ecuatorianos en este momento es la vacunación, el cuidado de la salud, y esa es la prioridad número uno, porque como muy bien lo conversamos en esta reunión, esta transición que comenzó el día de hoy, el principal plan económico es la salud de los ecuatorianos, es lo que nos va a permitir reactivarnos y por ende la reactivación de la economía del país, ¿no? Correcto. Decíamos también dentro de la introducción de este programa, señor Guatet, que todo esto también genera un gran ambiente democrático, porque el país, si bien es cierto, acaba de terminar un proceso de elecciones que fue y culminó de buena manera en todos los parámetros. Aquí ahora lo que se espera es que también esta transición permita, ¿verdad?, que en este caso el señor Lenín Moreno y su administración, usted, el equipo que está trabajando, como lo ha dicho el señor Moreno, no va a dar una mesa servida, entrega todo lo que tenga que recibir en información para que en este caso la nueva administración vaya con fuerza. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy duros, pero bueno, aquí este proceso para que conozca el común denominador antes del 24 de mayo, en que es la asunción del señor Guillermo Lasso. ¿En qué más va a consistir este proceso de transición? De pronto ya ir acercándose con los futuros ministros, con los asambleístas electos, quienes ya hoy recibieron las credenciales. No, a ver, vamos poniendo las cosas un poco más en el contexto real. Esta transición que hemos visto el día de hoy, que inició el día de hoy, debería ser un ejercicio institucionalizado en el Ecuador, en el cual no importa la tendencia, el gobierno, las discrepancias, sino de acuerdo a las conveniencias, los gobiernos se puedan transmitir la información del uno al otro para que el gobierno entrante tenga facilidad en este proceso de la toma de control de la institucionalidad del gobierno, y con eso el país no pare de caminar. Peor cuando vives una pandemia, peor cuando tienes que vacunar, peor cuando tienes una economía que tienes que reactivar. Nosotros tenemos una agenda que comienza desde el día de mañana, donde van a haber reuniones con el PNUD. Esto se está trabajando con el PNUD, que es el organismo de las Naciones Unidas, las cuales vienes trabajando con el gobierno nacional y también con el equipo del presidente electo, para hacer una transición que sea ordenada, puedan tener el 100% de información de las instituciones, y a la medida que vayan nombrando su equipo ministerial,
hacer las reuniones bilaterales entre los ministros entrantes y los ministros salientes y conozcan la situación de cada uno de los ministerios y que el nuevo gobierno conozca la situación general del Estado, general del gobierno, general de las instituciones, de la presidencia de la República, y que este traspaso le permita actuar de forma inmediata, trabajar desde el primer día con una suave transición que, gracias a la recopilación completa de la información, permita que el nuevo equipo de trabajo del nuevo gobierno pueda ya entrar con cierto nivel de curva de aprendizaje que ayude a que el país siga caminando y salga adelante de la situación en la que estamos, ¿no? Ahora, señor Water, utilizando una frase que usted dice, una transición suave. Evidentemente ya incluso desmarcándonos un poquito de lo que fue la actividad de hoy, pero esa transición como que no va a ser tan suave porque hay ciertos sectores quienes en este momento específico han generado una serie de medidas que lo que buscan de una u otra manera, si bien es cierto, ellos tienen sus propósitos, pero terminan afectando a los sectores sociales laborales. Estamos hablando del sector de los transportistas interprovinciales. Esa transición, ustedes pueden tener todas las buenas intenciones de que sea suave, sea democrática, sea tranquila, pero van a pasar estas cosas y justamente antes del 24 de mayo. Bueno, pero con todo respeto, y eso yo creo que está claro, el presidente Moreno hasta el 24 de mayo es el presidente de los ecuatorianos. Y hasta el fin de gobierno aspirará a dejar resueltos todos los problemas estructurales que se puedan resolver hasta el fin de su mandato. Si hay un problema con los transportistas hoy, no hay que trasladarle ese problema al siguiente gobierno. Me parece sería un acto de indelicadeza. Eso, sin duda. Ok, bueno, el señor Jorge Water está justamente arribando a la ciudad de Guayaquil. Entendemos que de pronto por un tema de conectividad ha tenido un inconveniente. Bueno, ahí lo tenemos. Puede proseguir justamente con su respuesta, señor Water. Bueno, hacemos una como más te decía, el presidente de la República termina su mandato el 24 de mayo. Y hasta el 24 de mayo dejará el presidente resuelto todo lo que tenga que resolver. Y gobernará hasta el último día. Este tema de los transportes, sin duda, es un tema que lo estamos tratando dentro de este gobierno y no existe ninguna intención nuestra de patear el problema para el siguiente gobierno. Esa no es nuestra costumbre, no es nuestra intención y más bien nos parecería una descortesía no dejarlo resuelto, ¿no? Correcto, bueno, y no es lo que se espera. Una última consulta también hablando de todo lo que ustedes van a dejar resuelto, ¿verdad? Como un acto incluso de cortesía a la nueva administración. Están estas temáticas, señor Water, que han generado una serie de descontentos cuando se está hablando de la culminación de un gobierno que en el tema de la vacunación tuvo una serie de inconvenientes. ¿Cómo va avanzando el mismo con el nuevo ministro de Salud? ¿Cómo se está desarrollando este proceso para tenerlo claro en base a lo que dure esta administración, la administración del señor Lenín Moreno? Bueno, nosotros vamos a intentar inocular con 4 millones de unidades a casi 2 millones de ecuatorianos. Haremos todo el esfuerzo, lo importante es tener las vacunas, lo difícil es tener las vacunas, no vacunar. La vacunación es un proceso que tiene su complejidad, tiene su lógica, pero lo más importante es tener las vacunas. Sin vacunas no puedes vacunar. Y estamos concentrados en las negociaciones que son de forma permanente para que el gobierno pueda recibir todas las vacunas que sean necesarias para vacunar a la mayor cantidad de gente hasta que termine su periodo. Y ya están dejadas, negociadas, una cantidad importante de vacunas para que el siguiente gobierno siga trayendo más vacunas y siga vacunando a todos los segmentos de los ecuatorianos. Bueno, definitivamente también es algo que se le desea que se pueda culminar. Gracias, señor Water. Con el tema de la vacunación, ¿qué va a pasar con los presidentes y las comitivas? ¿Eso impediría de que en este proceso de la asunción del señor Guillermo Lasso se dé invitación a la mayoría de presidentes y líderes mundiales o se espera un proceso muy distinto al de otras ocasiones? No, eso es una decisión que tiene que tomarla el presidente Lasso. No, eso no es una decisión que nosotros la tomamos como gobierno actual. Más bien, sería importante consultarle a un vocero del presidente Lasso cuál más o menos
cómo lo tienen pensado hacer, ¿no? Correcto, de pronto creíamos que también pasa ciertos aspectos de la coordinación para ese tipo de actividades con ustedes, pero está bien. En todo caso, señor Water, gracias por atendernos. Estamos conscientes de la situación, de que lo está haciendo desde el aeropuerto. Esperamos tenerlo en otra ocasión. Le deseamos un buen día. Un fuerte abrazo para ustedes, que tengan una buena tarde, y para todos los que nos ven, nos escuchan, también un fuerte abrazo. Bueno, nosotros vamos a un nuevo corte y al regresar justamente a repasar todos los datos y aristas más importantes que hemos tenido en este programa. Ya volvemos. Jorge Bailón, alcalde de la ciudad de Loja, fue quien nos acompañó precisamente en el primer bloque donde dialogamos sobre este incremento de casos de COVID-19 en su ciudad, donde, a decir de datos de la Universidad Johns Hopkins, se está determinando un total de 14.065 casos y cerca de 420 personas fallecidas. Él hablaba incluso de una cantidad hasta de 60 personas que han muerto por día. Nosotros, se me traba un poco la lengua porque aquí justamente estoy tratando de ver estas cifras que nos han proporcionado para ver si que coinciden en los datos que se han referido también en el Colegio de Médicos de Loja, donde ahí pudimos dialogar con el doctor Pablo Carrión, el presidente de esta entidad, de este aglomerado. Ellos también han mostrado su inconformidad, pues hablan de una recarga de trabajo y también recarga psicológica por parte de los galenos, quienes están atendiendo una primera línea de lucha en la ciudad de Loja, pero critican el hecho de que al momento no tienen la asistencia del caso en lo que tiene que ver a insumos por parte del gobierno, y es ahí donde se da esta presencia de cifras, 14.065 casos, imagínense, y una cantidad de muertes de 419 personas. El alcalde también hablaba
hizo una especie de mea culpa, una crítica a sus conciudadanos, donde determinaba que ha sido la irresponsabilidad de sus conciudadanos lo que ha generado este incremento de casos. Y lo que más preocupa en la ciudad de Loja es el hecho que se ha también determinado o detectado casos de la variante brasileña. Mientras estuvimos leyendo reportes internacionales, se habla que la variante brasileña está a la par con la variante de la India, que son prácticamente las más letales que existen al momento en lo que tiene que ver a este asunto de la pandemia del COVID-19. Y luego estuvo con nosotros el señor Jorge Guatet, secretario de Presidencia y líder del equipo de transición del gobierno de Lenín Moreno, donde dialogó precisamente de aquello, de cómo se ha dado la reunión de este lunes, una vez de que el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ha realizado una visita oficial al Palacio de Carondelet, donde lo ha recibido el actual presidente Lenín Moreno. Ahí cada uno, acompañado de su esposa, han estrechado manos, han hecho un recorrido y sobre todo han dialogado de las temáticas más importantes que se van a desarrollar en lo que tiene que ver esa transición. La principal es el asunto de la pandemia, que a decir del secretario de Presidencia, nuestro segundo invitado, el señor Jorge Guatet, bueno, ellos ya tienen una cifra determinada con la que esperan cerrar antes de entregar el gobierno, pero que este proceso se va a dejar todo indicado para que el mismo culmine de la mejor manera con la nueva administración. De ahí que también habla de que se intenta de que este proceso de transición sea una transición suave, aunque reconoció que el tema del paro de los transportistas interprovinciales que se anunció y se ejecutó este lunes y se va a llevar a cabo el martes también, bueno, son aspectos que de una u otra manera no están dentro de esas estimaciones que ellos tenían, pero que van a tratar de dejarlas resueltas, por decirlo así, como un acto incluso de delicadeza con la nueva administración. Y también en el tema de la vacunación que ellos están llevando a cabo, pues bueno, se habla que el mismo va a determinar una cantidad importante de vacunas. Si más no recuerdo, si me ayuda mi director, habló casi de 4 millones de vacunas con las que se espera cerrar justamente esta administración, una vez de que el presidente electo Guillermo Lasso reciba los plenos poderes el 24 de mayo. Le hicimos una consulta para ver si de pronto ahí se filtraba el dato de qué tipo de mandatarios o líderes mundiales podrían venir a esta asunción. Sin embargo, bueno, en efecto eso está netamente dentro de la administración y lo que disponga la nueva administración de gobierno, por decirlo así. Bueno, de pronto habrá que ver también qué se va conociendo en los próximos días, qué tipo de mandatarios y líderes podrán llegar al acto de proclamación del nuevo presidente de Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso, o si el asunto de la pandemia va a determinar una asunción muy distinta a otras, algo inédita. Pues definitivamente el tema en Latinoamérica está preocupando por lo que se está generando en lo concerniente a la detección de las variantes brasileñas, la India, también la estadounidense. En fin, temáticas de mucho interés que las pueden encontrar en nuestras redes sociales, AINE Online. Gracias por acompañarnos. Siempre es un placer poder contar con temáticas de actualidad, de mucho interés, con los personajes indicados del momento, temática de incrementos de casos de COVID-19 en Loja. Bueno, hablamos con el alcalde, el tema de la transición, con el líder del equipo de transición, todo para que ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones y nosotros los esperamos en una próxima entrega. Será hasta la próxima.